El mostrador en la clave y están con nosotros Macarena Segovia y Federico Llanón. Gracias a ambos. Hola, muy buenos días. Bueno, ustedes hicieron sendos reportajes sobre lo que estamos conversando con Mario Weisblut, los resultados de los puntajes en la PSU. Yo tengo que decir una cosa, yo he cubierto materia educativa durante, qué sé yo, casi 3 décadas, y he tenido grandes peleas con colegas por menospreciar determinados artículos y reportajes que se centran básicamente en los resultados tópicos de un año, de un par de años, o incluso hasta de un grupo de años, que esquiva el problema, por ejemplo, de las anomalías estadísticas y las lógicas estadísticas que se dan. Tú tienes siempre, yo me acuerdo de un colegio particular pagado, que un año bajó en promedio algo así como 7 puntos u 8 puntos de promedio en la PSU de sus alumnos. Y eso lo hizo estar debajo de uno de los colegios con los cuales ellos se veían como pares. Y quedó la crema. La reunión de padres de ese colegio ese año fue un funeral, una cosa brutal. La gente reclamaba que por lo que estoy pagando a mis hijos les están cagando la vida. Así decían los papás. Por un año. Que pueden ser incluso hasta desviaciones estadísticas tipo. A tal punto se ha metido esta idea a través de, yo creo, de presentarla como si fuera el absoluto el resultado de la PSU, que tú tienes resultados como esos en muchos colegios que quizás muchos padres que están en colegios, en este caso estoy hablando de colegios particulares, cuando caen o no se ven bien o no están dentro de los 10 primeros de su sector, sienten de que falla la educación y no que pudo haber pasado que hubo en ese año particular una anomalía respecto de un tramo de 15 años donde la curva se mantiene más o menos igual. Entonces, bueno, ya es una anomalía la sensibilidad al respecto de esos papás. Exactamente, porque yo creo, fueron criados en un sistema que está anómalo, los índices de calidad falseados, como este, de calidad falsos, pero que se han sido colocados como los índices de calidad del establecimiento escolar, entraron y se quedaron adentro. O sea, efectivamente penetraron en la situación, entre otras cosas porque es fácil medirlo. Todos los años lo que tienes que hacer es ver el medio de comunicación y que te diga a tu colegio cómo está. Mira qué sencillo. Esa es parte de la penetración del individualismo feroz en que, que nos desenvolvemos hace décadas, ¿no? Es una señal más. Y una señal más de esta influencia excesiva de la economía, que en algunos ámbitos de la vida bienvenida sea, que todo se tabule, se mida, instrumentos más, instrumentos menos, pero la educación es algo mucho más complejo, más rico, que debiera enriquecer, vale la redundancia, a la gente interiormente, y no es algo que pueda necesariamente medirse y tabularse y después concluirse y que venga un papá que ya está envenenado por esta lógica individualista a decir, uy, ¿cómo estuvo mi colegio con el que me sale tan caro para que le enseñe más cosas a mis hijos? En fin, ahí hay una cosa yo encuentro muy distorsionante y entiendo que la reforma educacional algo quería hacer de esto, respecto de esto, de terminar de convertir en mercancía la educación y pasarlo a otra estatus y categoría en beneficio de todos los chilenos. Y aquí tenemos con nosotros una periodista del Mostrador, Macarena Segovia, que es la especialista en el tema de educación que tenemos y ha seguido todos los proyectos de ley que ha pretendido este gobierno que termina en mejorar la educación, entre otros puntos en esto. Pero entonces yo querría pasarle la palabra a Macarena, pero en este punto, porque la reforma educacional tiene muchos proyectos y es monstruosamente grande y compleja, pero en esto, que es terminar o intentar terminar con la educación como una mercancía,
algo individual, que se le entregue a una persona conocimientos, y no aptitudes, conocimientos, para que después sea más que otros y siga la carrera de la vida, porque esto, el ejemplo que diste tú, Fernando, en el fondo es una carrera interminable. ¿Dónde va mi hijo en esta carrera? ¿Le va a ganar a otros o no le va a ganar a otros? ¿No? Una competencia entre cabros que deben estar jugando juntos. Exacto, jugando a la pelota, ojalá, oye, y pasándolo bien. Entonces, ¿cómo ha ido Macarena, esos proyectos de ley, algunos que son realidad, otros que no, ha resultado, o seguimos inmersos y vamos a seguir inmersos en esta lógica mercantilista? Bueno, en el último proyecto de reforma de la educación superior, el grande, el que ya fue aprobado también por el Senado, etcétera, ahí existe la idea de que la PSU, el consenso de que la PSU ya no es la herramienta idónea para medir a los estudiantes para entrar a la universidad. En ese contexto se da el mismo debate que se dio hace, yo creo, unos 13, 15 años atrás con respecto a la PAA, de qué forma los medimos. Y ahí hay varias ideas de sistemas propedéuticos, pero que tampoco pueden ser como la única forma de ingreso. El problema dentro de la reforma actual es que se llega a ese consenso, la PSU no es la forma, se llega también al consenso de que quizás ya no... Mide más conocimientos que aptitudes. Claro, y también porque mide una forma normalizada de educación, en donde lo que tú haces es que entre primero medio y cuarto medio formas a estudiantes para que respondan en alternativas ciertas preguntas en específico. Entonces llegan a la conclusión de que la PSU también deformó la forma en cómo se formaban a los estudiantes durante la enseñanza media. Y además abre también todo un nicho de negocio a través de los preuniversitarios, porque hay que tener en cuenta que también muchos de los puntajes nacionales no corresponden directamente quizás a la formación en sus escuelas, sino que también responden a una formación de 2-3 años de intensivo en preuniversitario. Entonces, que es bastante maquiavélico también para los niños. Si son me consta y me duele el 12, 13 años, en donde tienes que están estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el colegio y después están en preuniversitario hasta las 8 de la noche. Entonces, lo que llegan es al consenso de que la PSU deforma toda la formación de primero a cuarto medio. Es un mal instrumento en sí mismo, y además porque genera la deformación de todo el sistema para poder llegar hacia aguas abajo o aguas arriba, no sabría cómo decirlo, para llegar a una PSU, a que los cabros rindan una buena PSU. Y además genera esta lógica de competencia. Pero el problema es que no llegan a un consenso de cuál sería el modelo idóneo. No hay propuestas de, por ejemplo, hay que mirar, no sé, el modelo estadounidense, que por ejemplo tiene un sistema base de prueba, pero que además tiene un sistema por carrera, en donde te miden, además de las aptitudes que tú tienes para la misma carrera, todo el trabajo que hiciste durante tu año escolar, o otros sistemas en Europa que buscan, de una u otra forma, no premiar al estudiante, sino que reconocer cuál es el futuro que él quiere, en torno a lo que fue cimentando en esos 4 años. Entonces, ese es el problema de la reforma educacional. Pero hay otros problemas también que no se hacen cargo y que yo creo que son fundamentales en el ámbito educacional, que tienen que ver con que, más allá de la PSU, que te determina si es que entraste o no entraste a cierta universidad a estudiar cierta carrera, la verdadera distancia se genera cuando ya estás dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque ahí lo que te mide realmente es el capital cultural que tú tienes. Nosotros ayer, reporteando por una nota que vamos a sacar en el diario, hablábamos de la Universidad Católica con algunos de los directivos, nos decía claramente, a nosotros nos entran muchos estudiantes PSU que sacan buenos resultados, que logran entrar a la Universidad Católica porque estuvieron 3 años como monos estudiando para poder sacar un buen resultado PSU, llegan y se echan todos los ramos en el primer semestre, porque no tienen una formación mucho más estructural para poder estudiar y para poder mantenerse dentro de la universidad. Entonces, en ese contexto, una forma de admisión que te mida durante los 4 años que estás en el colegio, que además te reconozca las capacidades y los objetivos que tú tienes, porque claro, puede que no tengas las aptitudes para ser psicólogo, pero tienes todas las ganas de la vida para ser psicólogo, y ahí puede estar tal vez tu clave para poder ingresar a esa carrera, debiese ser lo fundamental, y es la conclusión que sacan los especialistas.
Hay otras cosas más técnicas, como por ejemplo que el DEMRE ya no se haga cargo del sistema de admisión, que no sea la Universidad de Chile la que lo determine, sino que sea otro organismo, y ahí no están tampoco los recursos económicos garantizados para también poder hacer ese traspaso, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la calidad educativa, con la formación de los estudiantes, de cómo medir también la calidad de los mismos estudiantes, más allá de los conocimientos que recibieron o no recibieron durante los 4 años del colegio, es un vacío gigante. Y es, yo creo que una de las principales deudas que deja la reforma educacional que está actualmente en el Congreso. Sí, yo soy profesor universitario de primer año. Yo agarro a cabros que sacan puntajes muy grandes para entrar a la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. Los tomo en primer año. Y una de las cosas bien interesantes que hay como medir la calidad de la educación es haciéndose la pregunta de ¿cuándo sabes tú? ¿Cuándo te das cuenta tú de que sabes de algo? De que un concepto lo tienes bien aprendido. Hay muchas formas, creo yo. Pero bueno, la PSU no te ayuda mucho para eso. Porque la PSU básicamente funciona sobre la base de preguntas que tú tienes que responder por memoria. Porque las memorizaste, o porque sabes cuántos pistilos tiene una cala, o porque eres capaz de hacer una determinada operación que trabajaste especialmente para ello, quizás en un preuniversitario. Pero hay ciertas cosas que tú te das cuenta cuando tú sabes de algo, y uno como papá le puede preguntar a sus hijos esto, es cuando ellos están trabajando un concepto y tú les dices que te expliquen el concepto con ejemplos que no sean los del libro. Que no sea aquel que aparece en el texto que tú tienes que estudiar. Otro tipo de ejemplo. Cuando tú tienes que crear tu propio ejemplo, digamos, respecto de algo, es señal de que tú eres capaz de entender cómo funcionó de alguna manera el concepto o el sistema. Y cuesta una barbaridad conseguir eso. Al principio, cuando están recién llegados. Como cuesta, por ejemplo, una barbaridad que tú le pidas a personas comunes y corrientes, de primer año o de segundo año de universidad, que yo tengo un ejercicio que yo hago, que es, les pongo una fotografía, cualquier cosa, y les digo, cuéntenme la historia de la fotografía. ¿Cómo la historia, profe? La historia, tal cual. Cuéntenme cómo se llega a esa fotografía. Cuéntenme la historia, invéntenla. La historia de la fotografía. Ustedes pueden inventar los personajes, hacer todo. Hay personas que lo pueden hacer, pero el normal del cabro que sale tiene dificultades para poder crear una historia o un relato sobre la base de algo que ve, siempre y cuando no se le hayan dado. No le hayan dado los pormenores. No saben qué hizo este gallo, cómo se llama para poder estructurarla. La creación sobre la base de un estímulo tiene dificultades, y eso no se mide en la PSU. Pero sin embargo, sí estás tú permanentemente combinado en tu trabajo a tener creatividad respecto a cosas, intervenir con terceros. La tercera cosa que me parece muy interesante es un poco lo que conversábamos con Mario Weisblut, que es cómo se produce esta catarata virtuosa, extraordinaria, de juntar gente. Tomo un ejemplo. En la universidad, y eso le pregunto a cualquier profesor de universidad, a cualquiera. En la universidad llegan los alumnos de primer año y la tendencia natural que tienen es a juntarse con personas que se parezcan un poco a ellos. Se juntan, qué sé yo, los del Grange por aquí, se juntan los de Gallo por acá, se juntan los rubios por aquí, se juntan los morenos por allá, y tú tienes que desordenar esa sala. Pero cuando se desordena la sala y se empieza a trabajar en conjunto, es impresionante ver cómo se te produce esa catarata de colaboración que hay cuando efectivamente está trabajándose en equipo, que es para lo que menos se enseña. Eso es educación. Claro, es para lo que menos se enseña. Y realmente en eso, por eso estaba escuchando muy atentamente a Mario con el sistema mexicano de tutoría. Los tutores. Porque yo lo he visto, es impresionante cuando tú juntas personas que no tienen nada que ver, vienen de una comuna y otros vienen de otra comuna, y tienes que trabajar juntos y empiezan a conversar, empiezan a hablar, empiezan a conocerse, se dan cuenta de qué cosas hay que los iguala o los une, claro, los une, los compatibiliza.
compatibiliza, los complementa y empiezan a trabajar sobre un caso, es extraordinariamente virtuoso, pero cuesta hacerlo. Es un proceso educativo. Sí, aquí estamos ante un vicio y por eso yo le preguntaba a la Maca hace un rato qué aporta o qué no aporta o en qué quedó en el camino la reforma educacional respecto de la educación en Chile. Porque pareciera que no atacó de raíz el problema, más allá de algunos avances puntuales que espero que se vean a mediano y largo plazo. Es porque estamos enfermos, inmersos en ese individualismo brutal y no en un proceso. Los niños, los jóvenes, necesitan los colegios fundamentalmente como un lugar de sociabilización, de civilización en el sentido de la palabra más profundo, de algo civil, de algo de interactuar entre ellos, de formarse recíprocamente, sea sistema de tutores o sea lo que sea, con maestros que estén disponibles para eso, pero no están ahí desde cabros chicos para empezarlos a meter en una lógica competitiva, individualista, porque eso los deforma. Podrán llegar a tener algunos conocimientos específicos, más o menos, dependiendo del colegio donde se educaron, más o menos competitivos, pero eso no es educar a las generaciones de relevo en Chile. Es decir, hay una enfermedad matriz que no hemos logrado solucionar. Entonces tenemos los colegios buenos que le meten más información en la cabeza y que, claro, tienen mayor capital cultural, como decirlo, porque la familia tiene más capital cultural, llevan generaciones teniendo más capital cultural. Pero eso no tiene que ver casi nada con lo que le enseñan en el colegio. En el colegio es pura cosa de conocimiento y no de formación integral humanista. Y yo creo que eso no lo hemos abordado. Si seguimos con un sistema, claro, que uno podrá discutir que es mejor un sistema de evaluación que otro, que se evalúen mejor las aptitudes más que los conocimientos específicos. Todo eso está bien, pero hay un tema de raíz. Está mal enfocado como sociedad lo que es la educación y porque lo estamos formando además a todos para que vayan a la universidad, el que no se frustra, claro, y eso es una tontería. Convengamos una cosa. El sistema chileno de cómo se mide la calidad de la educación, entre comillas, es fácil de usar. Es muy fácil. Es muy de economista bruto. Una prueba estandarizada con alternativa que se entrega a todo el país. Mira qué sencillo, tú lo puedes medir. Te corrige, además te corrige un computador, no tienes que tener ni siquiera un corrector. Como no hay elaboración en la respuesta, sino que básicamente el ennegrecimiento de una alternativa, el computador te lo mide y por lo tanto es básicamente lo que tú te acordabas o lo que tú recordabas o lo que tú sabías de determinada materia. Y por lo tanto es fácil. Y cuando tú te acomodas a aquello que resulta fácil, y la educación nunca es fácil, pero cuando te acomodas a la fácil, bueno, estás en un serio problema, digamos. Pero solo una anécdota. Hay muchas universidades que después de que ingresan los estudiantes hacen una prueba básica de escritura, de lenguaje. Escriban un ensayo. La cantidad de estudiantes que no pasan esa prueba... Eso lo hago yo, desgraciadamente, Te toca a ti. Lo hago todos los años. Yo estudié en la Católica y la cantidad de estudiantes de periodismo, por ejemplo, de sociología, que no pasaban el examen de lenguaje, que era aprender a escribir un ensayo, introducción, desarrollo, conclusión, era increíble. Así, muchos estudiantes que no sabían escribir un ensayo, pero sabían perfectamente, habían sacado perfectamente 800 puntos en la prueba de lenguaje. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas uno va dando cuenta que finalmente lo que hace la educación chilena, sobre todo en la educación media, es industrializar a sujetos para que salgan de una u otra forma al mercado educacional superior, ya sea o en las universidades, ya sea en los centros de formación técnica, y además genera esta lógica de la necesidad de, para triunfar en la vida, tienes que tener una carrera universitaria. Por lo tanto, como decía Federico, te frustra. Te frustra si no logras el puntaje. Antes de entrar acá al estudio decíamos que había un 30% de estudiantes que no lograron el mínimo para postular al sistema de postulación. No sacaron 450 puntos. Y yo concuerdo con Magdalena Gil, que en Twitter dice así está diseñado el sistema. Claro, el sistema está diseñado para sacar
No es como la película de Wall, ¿no? Me acuerdo de esa película. Brutal. Está diseñado para sacar a un porcentaje de personas que no postulan. Es como cuando antiguamente, no sé si que hoy día se hace todavía en las escuelas de ingeniería o cosas así, donde tú tenías cursos de corte, que le llamaban. Donde a ti te pasaban, por ejemplo, cálculo 1. Y el cálculo 1 tenía que pasar un porcentaje nomás y no la gran masa de gallos. Ahora lo hacen menos porque el negocio es que se mantengan más años en la universidad. Claro. Hubo una época en que habían estos cursos de corte que eran los más duros, los más Claro, porque la universidad en esa época educaban a la elite, a la generación de relevo. Un grupito, claro. Era otro concepto. Sí. Hoy día, mientras más años sigan pagando, las universidades más ganan. Ahí está distorsionado, ¿no? Bueno, pero el hecho es que hay una nueva PSU desplegada. Por cierto, tú puedes encontrar los puntajes nacionales en cada una de ellas. Y el problema es que se discutió mucho durante la campaña electoral sobre educación. Sí. Y hay sistemas muy distintos en términos de educación. Todavía se está discutiendo, por ejemplo, y se está empezando a dar recién algunos recursos para los institutos profesionales o institutos de capacitación profesional o institutos técnicos, porque efectivamente durante mucho tiempo eso era percibido y sigue siendo percibido, yo creo, por un sector de la población muy fuertemente como que es el tipo que no pudo llegar a la universidad. Entonces para ellos existen esta primera B. Sí, igual existe, y a raíz de eso mismo, también una generación completa que yo creo que es más o menos la que ahora tiene mi edad más o menos entre 25 y 35 años, que son resultado de ese tipo de modelo de educación, en donde abandonaste el sentido de la educación técnica, todos se concentraron en la educación universitaria y había una generación completa de cesantes ilustrados. Un montón de estudiantes que obtuvieron su cartón. Digamos que son cesantes con título, digamos. Claro, dejémoslo decir. No necesariamente ilustrados. Fundación solo los denomina como la generación de cesantes ilustrados, que tiene también una carga de frustración muy grande, porque o accede a trabajos sumamente precarizados, o no trabajas en lo que estudiaste, los sueldos son realmente bajos, y por otro lado, cargas con una deuda educativa, porque no son los estudiantes que accedieron a la gratuidad, ni a las becas Chile, etcétera, sino que cargan con una deuda educativa que además, por ejemplo, no te deja tener casa, porque no te dan créditos hipotecarios, porque tienes 30, 40 millones a espalda, vas a DICOM, no encuentras trabajo. Entonces, hay todo un sistema maquiavélico que creó la educación durante los últimos 30 años, 25 años, que hay una generación completa que va a sufrir ese proceso de decante de aquí a 10 años más. Y yo creo que eso va a ser bastante preocupante también a la hora de ver cuál va a ser esa generación de los cesantes con título. Creo que las próximas generaciones la tienen un poco más fácil, en el contexto en donde, por lo menos, hay un fortalecimiento de la educación de la Centro de Formación Técnica con la reforma actual. Ahora, menos endeudamiento, pero la frustración sigue desde el origen, porque esa gente la criaron y no educaron, la mal educaron para competir como si la vida fuera una competencia permanente. Y el que llegó bien y el que no llegó y quedó en el camino está jodido y está frustrado. Es decir, hay un tema que, como educación en general, tenemos que plantearnos y replantearnos. Sí. ¿Qué es la educación? ¿Es enseñar a la asociatividad, a la colaboración o a competir? Así tan simple como eso va a empezar a conversar. Digamos una cosa para tampoco, creo yo, cargarle la mano demasiado a los que fueron los procesos de integración y de aumento de los cupos universitarios o los cupos en general de la educación. La intención que tuvo la gente que, por ejemplo, creó el CAE o la gente que creó una cantidad enorme de posibilidades de entrar a la universidad sobre la base de las universidades privadas, las acreditaciones que eran súper fáciles y sencillas. La lógica que tenía era tratar de aumentar lo que antes era extraordinariamente elitista, que era un grupo de 180.000 personas o menos que estaban en la universidad todos los años. Era la época de los cursos de corte. De los cursos de corte, exactamente, los cursos de corte. Y la intención fue exactamente lo mismo que pasó con lo que se llamaron los fenómenos que una agrupación muy observadora de la realidad que se llamaba SUR,
llamaba los con casa, cuando pasa exactamente igual. Se hace el diagnóstico es la educación es para un grupo muy pequeñito. ¿Cómo ampliamos ese grupo? Y entonces nosotros abrimos una oferta mucho mayor. ¿Cómo se abre la oferta mucho mayor? Bueno, para que haya más colegios, tienen que tener la posibilidad de ser financiados, tienen la posibilidad de que se generen recursos. Entonces, bueno, les cobramos a los alumnos por esto y los beneficiamos con un crédito con aval del Estado a través del banco. No es que haya habido una intención per se maquiavélica de dañar al alumno. No, el hecho era que se quería meter, pero el instrumento que se diseñó para eso generó una catarata de externalidades negativas. Exacto, de externalidades negativas que terminaron con título, pero endeudado por 15 años. Y sin trabajo, o mal trabajo. O con un trabajo precario. Claro. Entonces... Pero ahí está el punto. Rehacer este fenómeno, rearmar este fenómeno una vez que ya está instalado y que además, como tú muy bien decías, Federico, metido en la cabeza del padre que solamente se gana a través de la competencia codazo. No, estamos jodidos, es muy complicado. Pero lo que tú mencionas, que no fue hecho maquiavélicamente, evidentemente no, pero se generaron consecuencias maquiavélicas. Pero esa es la falta de visión a futuro. La falta de visión de futuro, ese es el punto, porque cuando se hizo eso, nadie evaluó si realmente se necesitaban millones de profesionales y no cientos de miles. Chile es un país pequeño. Es decir, el diseño de una sociedad funcionando bien y armónicamente, ojalá colaborativamente, ¿cierto?, con más humanismo y menos brutalidad económica, eso no lo se hizo. Por el contrario, se prefirió llevar el ámbito de la economía, el ámbito de la competencia a todas las esferas de la vida, la educación incluida, la salud, bueno, todo lo que hemos conversado tantas veces. Entonces, ese neoliberalismo hizo que esto ocurriera, no con mala voluntad. Dijeron, bueno, ampliemos la cantidad de gente que puede llegar a la universidad, metamos negocios para que eso ocurra, haya estímulos, ¿cierto? Y los negocios, y el CAE, lo mismo en la educación subvencionada, hagamos que las familias puedan pagar un poco más. Con una lógica de la siguiente ecuación: mientras más gente educada formalmente haya, más posibilidad hay de que ese país va a ser mejor en términos de su calidad. Cuestión que no es así, porque es una cosa que nadie la pensó nadie bien. Miró la calidad de la educación. Ni la calidad, ni qué significaba meterse en esta competencia sin fin, en que desde que nace la pobre guagua hasta que la llevan al ataúd, nos mantienen compitiendo en un país pequeño que no da abasto para tanto profesional, pero sí quizás para mucha gente con una educación técnica, quizás para muchos oficios manuales. Quizá este país sería un mucho mejor país si alguien lo hubiera pensado un poco más y no hubiera metido el neoliberalismo brutal en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hoy día el desafío ver en qué áreas no corresponde la lógica brutal de la economía y del estímulo de oferta y demanda y lucro, porque no funciona. Eso funciona en algunas áreas muy bien, el lucro y la oferta y la demanda, ¿no? Eso tiene un encanto mucho mayor, pues, Federico. No está solamente asociado a la educación. La competencia individual, el que tú, por tu propio esfuerzo, la lógica de la meritocracia de que dice de que tú en el garage de tu casa puedes inventar una cosa que cambie el mundo y te haga multimillonario, esa lógica que te la inoculan y te la meten porque tú puedes, porque tú sí, porque es que allá... Y que te hace que el 0,01% de las personas puedan responder a ese modelo y todo el resto pague, es una cosa muy atractiva. Es una cosa que te da esperanza siempre. Es una cosa que te da una... Yo voy a hacer ese 001. Claro, yo sí voy a hacer el 01. Yo voy a hacer ese 01. Y el problema está, y por eso es que yo con esto termino esta parte, por eso es que yo soy tan hincha de los propedéuticos, particularmente el de la Universidad de Santiago, que lo conozco bien porque he ido varias veces, y el ranking lo que dice es básicamente que está el talento natural de conocimiento está repartido en partes igualitarias, solo que tú tienes enfrentamiento con tu talento a personas que eventualmente no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas herramientas, no tienen la misma biblioteca, no tienen la misma calidad cultural en términos de la familia, porque no viajan, porque no tienen libros, porque no pueden conversar en la cabeza, y por lo tanto, lo que pasa con esas personas, y es notable, Federico, es una cosa increíble. En el ranking, tú tienes a personas, cabros, que toda su vida fueron los primeros de su curso.
toda su vida. Lo que les tiraron, lo aprendieron. Lo que les mostraron, lo ejecutaron, lo hicieron y sacaron 7. Ayudaron a sus compañeros. Pero, ¿quién es? Tenía el colegio en el que estaban, el lugar donde ellos tenían la capacidad, el capital humano y de conocimiento de su familia era tan bajo y era tan menesteroso que aunque los tipos fueran una capacidad de aprender brutal, lo que les enseñaban no les daba para postular a la universidad porque se encontraban cuando tenían que ir a competir con las pruebas estandarizadas, que nada de eso se los habían enseñado. Bueno, que eso es lo que estamos hablando. Justamente esa persona quizá en su vida no debieron haberla puesto a competir de esa forma y quizá hubiera sido un gran artesano. Bueno, y para eso y hoy día en Chile no hay artesanos. Pero incluso puede ser un gran profesional. Si lo lindo de esto es que incluso puede ser un gran profesional. Además, si que tú adecuas la herramienta pertinente. El propedéutico de la Universidad de Santiago fue creado con esa lógica. Tráeme a los niños los días sábados durante un año y nosotros le damos un nivelador de conocimientos para que compita. ¿Cuál es? Y les damos el ingreso automático a los mejores del propedéutico a la Universidad de Santiago sin pasar por PSU, independientemente de la PSU. ¿Cuál es el resultado práctico que han tenido ellos cada año? Que entran a las carreras de la Universidad de Santiago y a los 6 meses están nivelados con los gallos que entraron con los mejores puntajes. Al tiro. Además tengo un programa porque les empaparon y lo subiste. Eso, que lo hacen muy bien ahí, que lo hace la lógica del ranking también, bueno, está sumamente estratificado en un sector muy bajo, muy pequeño de la población y debería ser, creo yo, mucho mayor. Sigamos conversando de esto y de otras materias en un ratito más cuando volvamos con el mostrador en la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. La Corte Suprema condena bajo ley Zamudio a la alcaldesa de Lampa por discriminar a ex concejala transexual. En el mundo, China pide esfuerzos reales y constructivos para reducir la tensión entre Corea del Norte y las Naciones Unidas. Se dijo aquí, seguiremos incorporando cambios en la prueba de selección universitaria. Se está conformando una comisión de expertos para seguir trabajando de cara a mejores modificaciones a largo plazo. Lo dijo Leonor Varas, directora del DEMRE. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Ya estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Hablemos de algunas otras cosas que ustedes tienen. Tú también tienes esta nota del Partido Comunista, así que de un tiempo a esta parte se transformó en una especie de excusa extraordinaria, porque la democracia cristiana lo hizo Carolina Goich para decir, mira, nunca más queremos tener relación con ellos, y por lo tanto se quiebra.
Otro grupo dentro de la nueva mayoría dice, mira, mantengamos ciertas distancias. La derecha, por cierto, lo fustiga totalmente. Y por lo tanto hay un grupo perfecto de que si tú te acercas a ello, entonces estás pringado. Perdón, antes de pasar a la palabra a la especialista, que es la Macarena en esto, es impresionante cómo el PC, con la poca votación relativa que tiene, es un partido pequeño, con pocos parlamentarios, se las arregla para estar siempre en el epicentro de la política, ¿no? generando o conflictos o acuerdos, pero en alguna medida con una parte del sartén por el mango. Si hacen política y saben hacer política, ¿no? Es que yo creo que ocurre un poquitito lo mismo que, si tú quieres, con, entre comillas, el pinochetismo. Hay. Son pocos, pero hay. Hay. Parte de los 8%. Ya vemos que el 7 u 8% de casos deben ser todos pinochetistas. No sé si todos, pero por lo menos puede haber un gran proporción. Pero para lo que se usa muchísimo a veces cuando se te acaban los argumentos o no encuentras argumentos, es porque tú los invocas para intentar usarlos de excusa para algo que tú no quieres que se haga. Pero hay una diferencia, pero eso pasa con el pinochetismo, que no está articulado, pero el Partido Comunista es un partido que funciona, de cuadro, organizado, y que ellos saben dónde quieren estar o dónde no quieren estar, hacen política. O sea, el Partido Comunista igual no es un partido en resultado electoral pequeño, pero yo creo que en el activo militante, yo creo que es uno de los partidos más fortalecidos que existen en el país. En ese contexto, quizás por su orgánica de partido cuadro, etcétera, le da un robustecimiento distinto al de los otros partidos que tienen quizás militancia más laxa. Pero más allá de eso, lo interesante del Partido Comunista es que ellos hace unos años atrás toman la vía de la construcción hacia el centro y la tesis de tensionar al centro político con la finalidad de tirarlo hacia la izquierda. Entonces van y entran, que es una tesis original de Gladys Marín hace muchos años, generan la nueva mayoría y ellos dicen, después de los resultados electorales, más allá de que reconocen el fracaso que resulta en la candidatura de Alejandro Guillé, sobre todo con los resultados de segunda vuelta, nosotros logramos de una u otra forma correr este sentido hacia la izquierda, o al menos hacia los principios de los derechos sociales fundamentales. En ese contexto, no sé si sacan cuentas alegres, pero no son autoflagelantes con el tema de los resultados y logran constituirse como en un elemento fundamental entre dos mundos, el mundo del Frente Amplio y el mundo de la nueva mayoría que ahora está en proceso de rearticulación. Entonces, en ese contexto, se vuelven actores fundamentales. Y ellos dicen, nosotros somos actores fundamentales, nos reconocemos a nosotros mismos así, pero nosotros estamos con nuestro negocio bien, estamos con este espacio estamos bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es observar el proceso de rearticulación y vamos a hacer una bisagra. Ahora, ayer Tellier decía, nosotros vamos a construir hasta con la democracia cristiana. ¿Cuán sincero es eso? No lo sé, porque claro, nunca van a reconocer. Del Partido Comunista le encantaría, si el problema es que la democracia cristiana no tiene una gana. No, y la democracia cristiana está tensionada igual. El PC juega ese rol, ¿no? Sí, porque o sea, el PC coincide con la democracia cristiana en un montón de espacios sociales. O sea, fueron juntos en la dirección de la CUT, en el colegio de profesores trabajaron durante años, décadas juntos. Entonces, por ejemplo, el sector de los chascones, nosotros lo hablábamos en la nota con Norberto Díaz, y él nos decía, yo no tengo ningún problema, a mí no me da picazón, a mí no me arde nada con estar y trabajar con el Partido Comunista. No tengo ningún problema con eso. Pero si nosotros miramos un poquito más hacia el centro de la democracia cristiana, ya los colorines, Fuad Chaín, que es su principal líder, dice, no. O sea, aquí, después de las elecciones, lo que nos damos cuenta es que cuando la izquierda agarra un poco más el sentido del centro, es la derecha la que triunfa electoralmente. Entonces, en ese contexto, yo creo que para el Partido Comunista lo que digan o lo que no diga la Falange no le es tan relevante. Yo creo que están viendo ellos otro sentido y otra reestructuración. Entienden que la DC es importante, entienden que tienen que trabajar con ellos, sobre todo para el tema de equilibrios de fuerza al interior del Congreso, pero a la hora de visualizar un proyecto político, más allá de la oposición durante estos 4 años, la democracia cristiana no se convierte en un factor clave. Sí sus bases militantes, sí sus bases sociales, pero no la élite de la DC.
No Mariana Elwin, no el gutismo, no los príncipes, no están mirando para allá. Y yo siento que constantemente están bombardeando sus bases. Minoría en votos, pero mayoría en capacidad comunicacional. Sí, despliegue político, muñeca, etcétera, son muy importantes en la falange. Pero ese es el tema que está viendo el PC actualmente, cómo constituirse en una verdadera bisagra entre el mundo más progresista. Están hablando de ingresar, por ejemplo, a Marisela Santibáñez a la bancada del Partido Comunista, para que no esté sola dentro del Congreso. Que es la única diputada que sacó el PPD. El PRO, recordémoslo para los que no se acuerdan. Entonces están con esa visión, y por otro lado también de constituir una alianza en vista de las municipales con el Frente Amplio. Hay una tesis, claro, en el Frente Amplio también hay dos tesis. Nosotros nos cuadramos completamente con la nueva mayoría que está desagregada, la reoxigenamos o nos constituimos con una bancada amplia de oposición, o nosotros también tratamos de cuidar un poco lo que hemos construido. Entonces ahí también hay dos tesis que dicen, claro, nosotros nos podemos sentar a hablar con el Partido Comunista, con la izquierda socialista del Partido Socialista, que es la que está también tendiendo puentes hacia el mundo del Frente Amplismo, o tratamos de reafirmar nuestro proyecto político. En ese contexto el PC es fundamental. ¿Y quién es fundamental del PC? Jadwe y Camila Vallejo, que son los que son más bien vistos desde el Frente Amplismo. Los otros no se llevan muy bien, porque uno ha visto que las señales han venido de Carol Cariola, de Palma, de Tellier, pero ellos no son muy queridos dentro del Frente Amplio. Porque hay rencillas desde la universidad, etcétera. Pero yo creo que ahí quienes tienen la base y quienes han estado operando por debajo son presidente de Juventudes Comunistas, Camila Vallejo y Jadwe. Ellos son los que tienen la mano a la hora de poder tender los puentes realmente. Yo fíjate que creo que hay una cosa que es un axioma político que en general los partidos clásicos lo entienden perfectamente. Tú, para ser gobierno, necesitas un nivel de orden, un nivel de coherencia muy superior al que necesitas para hacer oposición. Para hacer oposición tú puedes estar dividido en una cantidad de partidos y eventualmente unirte exclusivamente a una votación. Estar en contra de una determinada situación sin compartir ninguna otra cosa, ni tener reuniones al respecto. Pragmatismo. Puedes hacerlo... Pero fue como un ejemplo de la nueva mayoría. Exactamente, puedes hacerlo exclusivamente sobre la base de oponerte a las cosas que no te parecen que emite el gobierno. Sin embargo, el gobierno desordenado, por ejemplo, como fue el de la nueva mayoría, se nota automáticamente el problema, no resultan las cosas, y por lo tanto lo que trato de señalar es que las oposiciones y la oposición que viene tiene un montón más de tiempo, espacio para poder articularse, conversar todo lo que quieran, porque no es exigible para ellos nada realmente importante, particularmente en los 2 primeros años, donde no hay elecciones. Entonces tú tienes 2 años que son años valiosísimos tanto para gobierno como oposición. Para gobierno porque nadie los jode. No está en la presión de los alcaldes ni de los partidos para poner a su gente ni nada. Son los 2 primeros años que tú no tienes elecciones. Mientras más rápido sea la instalación del gobierno y empiecen a funcionar, más tiempo ganas para esos 2 primeros años. Porque el tercero tienes municipales y va a tener gobernadores regionales, y el cuarto tiene parlamentarios y presidentes. Para la oposición también, tú puedes tener 2 años relativamente, si tú quieres, de poca coherencia, de poca complementación, pero a la hora de votar, por ejemplo, pueden las ideas de cada cual coincidir en que no son las que corresponden al gobierno, y incluso así hacer oposición. Ideal, por cierto, es que las cosas tuvieran planes y proyectos y se empiece a esbozar algo en ambos lados. Pero lo peor que puede pasar es un gobierno desordenado, como se vio en el caso de la nueva mayoría, y eso yo creo que Sebastián Piñera no va a repetir la situación del primer gobierno de él. Creo que aprendió esa lección. Vamos a ver. Y en el caso de la oposición, tiene 2 años para rearmarse. No tiene corto tiempo. Electoralmente hablando. Exactamente, que es cuando tú finalmente empiezas a demostrar que tienes poder, que tienes la capacidad de poder recuperar el poder. Eso sí, pero es un poco más, diría yo, más difícil, lamentablemente, para los actores políticos, ¿no? Porque en estos 2 primeros años más tranquilos electoralmente
son los años donde o el gobierno consigue o no consigue impulsar sus cosas, y para eso es importante cómo se hace la oposición. Y si el gobierno logra captar votos de esa oposición o no logra, y qué voto logra captar, y por lo mismo cómo empieza a minar a la futura oposición, a la oposición y futuro gobierno, si es que si hubiera alternancia. Entonces, ese juego de qué votos para allá, qué votos para acá, a quién consigo, a quién no consigo, quién articula a cada lado, es clave. Es clave. Pareciera por fuera que pasan pocas cosas, pero es donde más cosas están pasando, porque se está configurando el cuadro para las elecciones que vienen 2 o 3 años más. Si uno lo mira más profundamente, y ahí está el rol, para volver al inicio de esta conversación, del PC, por un lado, de la DC, por otro, ¿no? Porque la DC, por pequeña que haya quedado, tiene un rol importante, porque es verdad que la derecha, que el centro político se ha corrido. Siempre hay un centro político. Hoy día ya la DC es menos importante porque es un centro político ideologizado, en el sentido que portavoz de la Iglesia y de los fundamentos y predicados de la Iglesia, en una sociedad como la chilena, cada vez más secular y más laica, ese centro político se desdibuja. Pero hoy día el PS y el PPD y los radicales son centro político. El PS hoy día es un partido de centro. Pasa que, claro, centro-izquierda, pero es centro. Ahora, entonces, como decía ayer, creo que era Lucía Damer, decía, ok, ¿cuánto más va a seguir el PPD como un partido cuando es un partido que, claro, que no tiene estructura ideológica, no tiene doctrina, no tiene... Oye, se ha reportado que están en negociaciones por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, yo creo que van a haber mucho en estos primeros 2 años, van a haber montones de... acomodos y reacomodos. Sí, y es lo que esperan de todos los sectores, o sea, desde el Frente Amplio hacia el centro, también en la derecha lo van a ver. Y dentro del mismo Frente Amplio entiendo que también hay tendencias a armar macro bloques, ¿o no? Sí, o sea, claramente ahí se están reestructurando entre fortalecer a la izquierda, hacerle el contrapeso a Revolución Democrática, qué va a pasar con movimiento autonomista, se van a empezar a cobrar las cuentas post segunda vuelta, todos los que llamaron a votar por Alejandro Guillé, otros que llamaban a anular, etcétera. Y ahí hay varios reacomodos, pero en el contexto yo creo que hay algo que de repente no se logra ver, y es que el Partido Comunista está pensando, y creo que parte del Frente Amplio también, y lo mismo pasa con parte del Partido Socialista, en una alianza que tenga que ver más allá de la vía electoral de aquí a las municipales, más allá de lo que tiene que ver con la presidencial, sino de conformar un proyecto político que refunde los cimientos de Chile. Por eso es tan importante cuando ellos se plantean como una cimentación del programa antineoliberal, que tiene que ver más allá con el proyecto de eleccionario, que tiene que ver, porque claro, ellos quizás pueden armar una alianza para ir a primarias juntos, para las municipales con la nueva mayoría, y no les va a doler, no les va a tocar ni nada, pero siento que el clivaje que se está marcando en estos momentos apunta hacia conformar otras lógicas y otro modelo de país, como una refundación del modelo. En ese contexto, creo que el Partido Comunista a la larga va a tender a ver un poco más hacia la izquierda que hacia el centro en cuanto a sus alianzas, porque una cosa es la táctica, otra cosa es la estrategia. Entonces, creo que eso lo perdemos de repente en el análisis, más allá de las elecciones. Finalmente, ¿cuál es el proyecto que están tratando de cimentar? Y eso era lo que veía Gladys Marín hace muchos años atrás. O sea, la conformación de la nueva mayoría tiene que ver con un proyecto mucho más amplio que el llegar o no llegar a las elecciones, tener o no tener un candidato presidencial del Partido Comunista. Tiene que ver con cómo de a poco ellos van moviendo el cerco hacia un proyecto de cimentación socialista, comunista, o socialdemócrata, o del socialismo del siglo XXI y no del siglo XX. Entonces, siento que eso de repente lo perdemos por la misma inmediatez que nosotros tenemos de la contingencia nacional y de estar viéndolo ahora. Creo que hay muchos que están observando un proyecto político de 50, 30 o más años. Y eso es lo que hay que ver con una mirada con mucha más perspectiva. La zurda lo hablaba hace 20 años atrás y ahora lo está cimentando en el Frente Amplio, por ejemplo. Sí, yo tengo la impresión de que van a haber montones de cambios, movimientos y cosas en los próximos
Nada va a ser igual, yo creo, de aquí a 4 años más. Nada, Es que hay varias cosas que cambiaron, por ejemplo. Que cambió sociológicamente este país, pues sí, eso es la realidad. Cambiaron ciertas percepciones y cambiaron ciertas percepciones. El que una persona tenga un nivel en las encuestas muy alto, como fue el caso de Alejandro Guillé al principio, lo que se revela a raíz de la elección de Alejandro es que tú puedes tener una ventaja en términos de opinión pública muy alta, que hace incluso de que tú puedas dejar atrás a un expresidente de la República que la gente creía, o por lo menos los medios creían, que era extraordinariamente influyente. Pero esa popularidad de medios de comunicación es extraordinariamente efímera. Puede ser extraordinariamente volátil. Le pasó también a la presidenta Bachelet con Cabal. Todo lo que ella había generado se vino un poquito abajo a partir de Cabal, porque el gobernante, cuando tiene dificultades para enfrentar un determinado problema que está en la médula, en el eje central de su imagen, bueno, ese es un test que hoy día se pasa o no se pasa. Eso te habla de la capacidad política del dirigente. Exactamente, la capacidad política del dirigente líder. Y sobre todo de que no hay nada que sea capaz de estampar una determinada imagen que efectualmente no se pueda ver afectada por cosas que pasan. La realidad altera la percepción. Y eso es una situación que uno pensaba que era al revés, que bastaba que tú tuvieras una buena imagen, tuvieras un buen capital de imagen fuerte y nada, eras inconmovible. Todo eso ha cambiado. Y ahora llegó la época de la política, porque tenemos un parlamento disperso, digamos, fragmentado. No hay mayorías claras. Ahí hay que hacer mucha política. Y ya en las encuestas se sabe sus falencias, como dices tú. Si no basta con marcar bien, puedes dejar de marcar bien, porque hace falta política. No solamente tenemos una buena imagen pública por haber sido, no sé, lo que fuere, ¿no? El rol del VC con el rol de las encuestas. ¿Cómo es posible que porque te incorporan o no en una encuesta, dentro de lo que le preguntan a las personas en esa encuesta, si vas a ser o no candidato a algo? Claro. Es decir, quiere decir que el que piensa esa encuesta no solo la elabora y tabula, sino que dice cuáles van a ser las personas respecto a las cuales vamos a preguntar, está haciendo el trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, que elegir o proponer, más bien esa es la palabra, proponer al electorado ciertas personas para ser dirigentes, sea al nivel que sea, estudiantil, gremial, nacional. Para eso están los partidos políticos, para un trabajo interno, poder ir determinando las generaciones de relevo en la política, ¿no? Y resulta que viene un iluminado o dos o tres en una pieza entre cuatro paredes y dice, mira, ¿por qué no le preguntamos a la gente si le gustaría votar por, en este caso que estamos hablando, por Guillé? ¿Y por qué le preguntaron por Guillé y no por otro? O por otro. Es decir, la capacidad de conducción. De reformar la realidad. Exacto, que completamente. Todo eso, afortunadamente, hoy día está en entredicho. ¿Te acuerdas, Federico? Y vuelve la política. ¿Cómo ponerlo así? Porque era una suerte de retaíla cada vez que se hacía la CEP. Cada vez que se hacía la CEP, las personas que tenían aspiraciones a que las midiera. A que las midieran, porque la CEP no es de libre disposición del encuestado que ponga a quienes le parecen las mejores personas. No, tienen que evaluar a personas que la CEP pone. Y por lo tanto, estar en la lista de la CEP era todo. Claro, entonces, ¿quién hace la lista de la CEP? Y ahí llegamos a lo que estábamos hablando. Si quiere decir que entre cuatro paredes, dos personas, más otras dos, un sociólogo, no sé, algún tipo maquinador político debe haber en esa pieza, ¿no? Para saber a quién colocar, a quién no colocar. Te marca la política de un país. Eso no puede ser, pues. Si para eso hay instituciones, de hecho los partidos políticos, para proponer generaciones de relevo en la política. No cuatro. Por ejemplo, ¿quién levantó a Guillé? A mí me gustaría saber qué encuesta fue la primera que me dio Guillé.
Entiendo que fue Cadema, pero puede no ser. Y quiere decir que... sonaba adelante. Sí, no, él sonaba eso antes, sonaba sí. bastante. Pero cuando él como suena una es candidata. porque alguien lo colocó alguna vez en una cuenta de opinión pública, Creo que si no, es no suena. Digamos, sí. típico. ¿Quién lo colocó? ¿Quién lo hizo sonar por primera? Porque el que lo hizo, si era un hombre de derecha que buscaba que saliera Piñera, el que lo hizo fue un genio. Porque levantó un candidato que no se sostenía frente al otro. Sí, pero yo no creo en esa en conspiraciones tanta perfectas de tan largo plazo. No lo sé. Largo plazo. Sí, Porque que acuérdate oye, tú- hay algunos acuérdate tú genios que dando vueltas. tuvo que convencer al Partido Socialista. No, eso fue después. Sí, pero también, primero que pero- marcaran la Lo de encuesta. sacar a Primero la- que marcaran- Porque yo creo que dentro de los parlamentarios estaban algunos que tenían mejor imagen que otros, y dentro de esos parlamentarios Que Guille estaban. siempre fue Siempre. uno de los parlamentarios que tenía mejor valoración. ¿Valoración por quién? No, en las encuestas, cuando Por tú las mides, encuestas, pero pues, claro, justamente, pero por entonces, supuesto. en ese Pero para eso hay que contexto- medirlo. Por supuesto. En este Para eso hay que contexto Ahora, de lo que humo, tú estás diciendo es que hubo una conspiración digo, perfecta si de la hubo. colocar a Guille, porque al final iba No a le- llegar. no le corría, iba a no le- llegar no le con corría a Piñera Piñera. segunda vuelta, se iba a ver que era No, peor candidato que él. Eso es imposible, pero sí el empezar a generar ciertos ambientes. Es decir, alguien lo colocó por primera vez para que lo midieran. Y no colocó a otros. Oye, y colocó a Guille y no colocó a otros. la nueva mayoría reconocen y hacen ese mea culpa de haber construido política en el aire, finalmente. O sea, y en lo más interno, porque muy autoflagelantes no han sido. Y reconocer que al menos la derecha lo que hizo fue estar en la calle, construir política. Entonces, yo creo que eso es lo que ellos van a empezar a tratar de hacer, volver La vuelta a la a la política, calle, a la sí, constitución de base. Claro, muy sano volver a la política, que volver a las decisiones razonadas, conversadas, a veces equivocadas, pero conversadas por gente que se dedica a eso, por profesionales de la política, que no hay que mirarlos a huevos. Nosotros no somos profesionales de la política, así puedo hablar de afuera en eso. Es decir, la política es una actividad noble, es una actividad necesaria, que requiere gente que sabe de política, que toma decisiones consensuadas en base en fin, no es un tipo que se le ocurrió entre cuatro paredes decir, oye, ¿por qué en vez de preguntar por A no preguntamos por B? Uy, y si pesca B, tenemos candidatos, y ahí empiezan a pasar cosas. En todo caso, si que fue por conspiración o no fue por conspiración, el hecho fue que pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Así nomás es. Federico Ayllón, Maca Segovia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, buen Nos día. vemos. Vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.